donde hay algo más, donde hay algo más. Iniciamos el estudio del día domingo por la tarde sobre Jeremías. Invitamos a nuestros contactos a coordinarnos para compartir el estudio del día domingo sobre el profeta Jeremías. Algo más que llevará a mi vida a otro lugar. Quiero llegar a ese lugar en el que escucho hay algo más, donde se puede disfrutar de tu presencia sin dudar, donde mis pensamientos son solo de ti, de nadie más, donde se pueden conectar momentos con la eternidad. Quiero llegar a ese lugar en el que escucho hay algo más, donde se puede disfrutar de tu presencia sin dudar, donde mis pensamientos son solo de ti, de nadie más, donde se pueden conectar momentos con la eternidad, donde hay algo más, donde hay algo más, donde hay algo más, donde hay algo Sí, Señor. Te alabamos en este día. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de comenzar un estudio más en el libro del profeta Jeremías. En unos instantes más, Señor, guíanos en esta reflexión. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús, me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús.
donde quiero estar, cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar, cerca de Jesús. Amén. Vamos a dar inicio entonces de esta manera, con esta hermosa alabanza, a nuestro estudio de la noche, de la tarde del domingo. Para aquellos que no pudieron conectarse en la mañana, a las 10 de la mañana, no es la repetición del estudio de la mañana. Es el mismo texto, las mismas inquietudes, pero ampliando sobre este mismo tema. Así que vamos a comenzar pidiendo la dirección de Dios y la bendición para todos nuestros auditores que se conectan en esta hora a las 19 horas los domingos por la noche. Padre amado, guía entonces este estudio con tu presencia, con tu poder, con tu maravilloso poder. Guía, Señor, este estudio sobre Jeremías capítulo 2. Guía también y bendice las vidas de quienes escuchan, de quienes se conectan en esta hora, Señor, en la tarde del domingo, a lo largo del país y también en las naciones vecinas que son parte de nuestro contacto. Te pedimos una bendición y que a través de las redes, Señor, sociales, podamos llegar con este mensaje del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 2 y dejamos como inquietud los dos versículos finales del capítulo 2, 1 al 13. Y dice, el 12, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Bueno, y este versículo que hemos leído resume muy bien lo que comentábamos en la mañana, que son dos las situaciones que a través de este capítulo 2 de Jeremías se denuncia. Dijimos que el profeta tiene la tarea de anunciar un mensaje, pero también de denunciar las situaciones en las que se encuentran, ¿no es cierto?, sus auditores, sus oyentes, que en este contexto son el reino de Judá, las dos tribus, Judá y Benjamín, que son el reino del sur y que es lo único que queda de Israel en este tiempo histórico. Estamos hablando de la apostasía. La palabra dice Jehová y la apostasía de Israel. Por lo tanto es una palabra antigua, pero también nueva, porque para muchos no es conocida, no se maneja. Significa apostatar, alejarse, abandonar, dejar de practicar, ¿no es cierto?, aquello con lo cual uno se identificaba. Los apóstatas en el Nuevo Testamento son aquellos cristianos, aquellos creyentes que abandonan o dejan la fe cristiana y se van en pos de los ídolos de ese momento. Y en el Antiguo Testamento es lo mismo. Entonces tiene esos dos elementos que se mencionan en el texto bíblico. Dicen, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces estos dos elementos están presentes en la denuncia que hace Jeremías. Primero, abandonaron, se alejaron del Dios vivo, y en segundo lugar, asumieron los dioses cananeos, que en este caso es la adoración a Baal, que hasta ese tiempo todavía estaba vigente. Podemos ver la importancia, la influencia de esa religiosidad. Entonces, la apostasía en ese tiempo de Israel tiene estas dos características que menciona el texto bíblico.
Por un lado, ¿no es cierto?, el olvido de Jehová, despreciando las cosas divinas, despreciando, ¿no es cierto?, la bendición de Dios y asumiendo nuevos dioses. Este mensaje de Jeremías es un grito, es un reclamo, es una protesta de Jeremías contra la apostasía. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces Jeremías? Primero, tiene que hablarles a ellos en el nombre del Señor. Jeremías entonces va a hablarles en nombre del Dios único y verdadero. Todo Israel tendría que reconocer a Jeremías como el profeta, como el anunciador de esta gran verdad. Esto es lo primero. Y para la solución de este problema, para que se resuelva, este pueblo tendría que no solo aceptar al mensajero, sino también aceptar el mensaje. Dos cosas que no ocurrieron. Dos cosas que no ocurrieron en su contexto. Ahora, la posición del profeta es muy delicada, porque él no puede asumir partido ni posición con ninguno de los grupos que habían en aquel entonces. Por ejemplo, los sacerdotes tenían la influencia sobre las celebraciones en el templo, sobre todo lo que eran, ¿no es cierto?, los sacrificios. Y por lo tanto ellos tenían la tarea de acercar a Dios a la gente. No puede el profeta, aún siendo, como se dice, un hijo del profeta, viniendo de una familia sacerdotal, pero hijo de sacerdote, él no puede tomar partido y hacerse parte de ese grupo. Tampoco él puede estar con los gobernantes, es decir, el rey y su corte, que los gobernantes no era solamente el rey como alguien apartado, sino que era el gobernante era el rey y su corte, sus cortesanos quienes aconsejaban al rey. Por lo tanto, tampoco políticamente podía estar. Por eso siempre decimos nosotros que es complicado esto de asumir posiciones políticas, porque queda un poquito amarrado, el profeta quedaría un poquito amarrado junto a todos los falsos profetas que habían en ese tiempo. Y finalmente, usted diría, bueno, con el pueblo, con la gente común, tampoco puede asumir Jeremías porque se han también, podríamos decir, se han prostituido, se han corrompido porque han ido tras los otros dioses, es decir, han caído en las supersticiones, en los agoreros, en las adivinanzas, en la búsqueda de los aciertos acerca de los anuncios, no de profetas, sino de agoreros, que había mucho en ese tiempo. Por lo tanto, lamentablemente para el profeta Jeremías tiene que quedar solo, como alguien solitario, que va a anunciar, ¿no es cierto?, en medio de un desierto. Cuando se habla de un desierto, no es solamente el desierto literal, sino también el desierto de la soledad de aquel que anuncia la verdad de Dios. Hay una sola cosa posible de solución, es que todos, en estos tres estamentos, a nivel de gobernante, a nivel de religioso y a nivel del pueblo, todos deben volverse a Dios, deben volver a Dios para evitar de esa manera lo que viene. Y lo que viene es algo, ¿no es cierto?, que en la historia ocurrió, que son los ejércitos babilonios comandados por Nabucodonosor. Y eso ocurrió efectivamente así. Pero bueno, no vamos a detenernos en Nabucodonosor ni en la tragedia que ocurrió con el cautiverio, que eso lo veremos más adelante, sino que en el hecho de la palabra apostasía. Y esa es la profundidad que vamos a hacer ahora, en los 15 o 20 minutos que nos restan de este tiempo. No queremos aburrirle, ¿no es cierto? En medio vamos a colocar más fuerte algunas de las alabanzas que se están escuchando, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos nosotros ahora interpretar esta palabra apostasía ahora en nuestro tiempo? Es cierto, no es el mismo contexto que vivía Jeremías. Pero sí, como yo le decía a un querido siervo, nosotros nos corresponde reinterpretar, o sea, volver a aplicar la palabra de Dios. La palabra de Dios que permanece para siempre. Por lo tanto, esta palabra es viva y eficaz. Por lo tanto, nosotros nos corresponde
reinterpretarla para lo que ocurre en nuestra época. Y lo que ocurre en nuestra época no es nada más ni nada menos que la posmodernidad. Y la posmodernidad, como yo lo decía en la mañana, no tiene ni derecha ni izquierda, eso terminó. Después de las guerras mundiales, vemos que surge una nueva filosofía de vida. Esa filosofía de vida tiene muchos nombres, pero se engloba en un gran concepto que se conoce como la posmodernidad. Y hay algunos elementos de esa posmodernidad que han fascinado a la gente y han fascinado a los hijos de Dios, que al igual que en el tiempo que se iban detrás de los Baales, al igual que el pueblo de Israel que se iba detrás de los Baales, al igual pasa hoy día que nuestra gente, nuestros creyentes, nuestros hermanos, los miembros de la iglesia, a veces preguntamos, ¿dónde está la gente que no viene a la iglesia? Está fascinada con este nuevo mundo que se presenta ante sus ojos, que es la posmodernidad, que tiene unos dioses, ¿no es cierto?, unos ídolos, unos íconos que son atractivos, porque ¿qué es lo que se pierde en este paso de la modernidad a la posmodernidad? Lo que se pierde son valores absolutos, valores fijos, que justamente eran llevados adelante a través de la fe cristiana. La iglesia de Jesucristo llevaba y todavía lleva, ¿no es cierto? Pero hoy en día son muchos los que se están alejando de estos valores fijos, verdaderos, que los cuales nosotros les podemos llamar principios, ¿no es cierto? Valores. El hombre en la vida moderna, el hombre en el otro siglo, el siglo pasado, era un hombre luchador, alguien que luchaba por un futuro, por un porvenir. Pero la posmodernidad trajo que ahora la gente quiere encontrar o llegar a los logros de una manera fácil, rápida. Es decir, conseguir el mayor logro con el mínimo esfuerzo. Y eso es una de las características de esta posmodernidad. Es decir, se le llama el exitismo. Se le llama lograr cosas rápidas, sobresalir rápido, sin un mayor esfuerzo, sin un mayor sacrificio. Antiguamente, ¿no es cierto?, la gente estaba gran tiempo ahorrando dinero para comprarse su casita, lograr algún objetivo en su vida, y juntaba su dinerito y había un esfuerzo, había un sacrificio. Hoy en día no. El hombre posmoderno quiere lograr todo luego, de manera rápida. Y entonces, en la medida que lo logra, no lo logra por sus esfuerzos, sino que lo va logrando por medios, a través de métodos, de formas que no son éticas, que no son correctas, y que va pasando, saltándose etapas, saltándose cosas, y pasando por encima de los demás. Entonces, ya vemos una de las características, el exitismo. Entonces, la gente va detrás de eso. Y el exitismo es contrario al fracaso, es decir, el fracaso entonces no se considera. La persona que fracasa, poco menos hoy en día, quiere suicidarse, o cae en una depresión, cae en una enfermedad espiritual profunda, porque hay poca tolerancia al fracaso. Cuando en el mensaje cristiano, en el mensaje del Evangelio, nosotros encontramos mucho estímulo, mucha palabra para aquel que fracasa, para aquel que cae, para aquel que da un tropiezo, puede volver a recomenzar. Es decir, ahí tenemos los valores que nosotros entregamos. Pero lamentablemente esta posmodernidad pinta de otra manera. Consíguelo rápido, consíguelo luego, ten éxito. Y esa es la imagen, eso se vende, eso es el marketing de esta sociedad posmoderna. Y como decíamos, no tiene izquierda ni derecha, esto tiene una sola filosofía que apunta a la autodeterminación del ser humano como ser humano. Y esto se conoce también como hedonismo. ¿Qué significa el hedonismo? Ahí tenemos otro ícono. Primero el exitismo, luego el hedonismo. Son íconos, son como pequeños dioses que se van implantando, ¿no es cierto?, a través de las comunicaciones, a través de la tecnología, a través del avance de todo, se van implantando estos íconos, estos nuevos dioses,
con minúscula, ¿no es cierto?, que la gente va asumiendo y va persiguiendo. El hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es la búsqueda del placer. No tener que sufrir. Es decir, no tener que pasar, ¿no es cierto?, por los procesos. Como le llamamos nosotros en la experiencia, en el sentido cristiano, se le llama pasar por un desierto, pasar por las pruebas, todo eso. Vemos que muchas religiones, muchos grupos pseudo cristianos hoy en día se saltan todo eso y se van directamente a las bendiciones, a la prosperidad y aún con un sinfín de cosas, en el cual el auditorio, el pseudo creyente, llamémoslo también, se embarca en esto porque se le está dando todo fácil. No hay prueba, no hay sufrimiento, no hay costo de discipulado. Incluso en muchos grupos de esto no hay ni siquiera discipulado. Porque cuando uno entra, como se dice, a hacer un discipulado, las personas comienzan a descubrir que el camino es hermoso, pero es difícil. Entonces el hedonismo es la búsqueda del placer, que todo le resulte fácil y placentero. Entonces, la sociedad posmoderna te ofrece lo placentero, lo que te agrada. Y si esto lo llevamos al terreno de las iglesias, descubrimos que muchos hermanos se van de las iglesias porque no les agradó una cosa. Se van a otro lugar donde le muestren algo que les agrada más. Y entonces empezamos a funcionar como personas posmodernas, es decir, cristianos posmodernos. Nos vamos en el lugar donde nos sintamos más gratos. Pero ese no es el evangelio. El evangelio no, Jesús no nos llamó para estar en un lugar donde nos sintiéramos gratos, gratificados, sino que Él nos llamó a llevar su palabra y a enfrentar las situaciones difíciles que se nos presenten. Porque en la medida que vamos enfrentando las situaciones, vamos aprendiendo a resolverlas y después lo contamos como un testimonio. ¿Qué es, no es cierto?, lo que es natural dentro de una comunidad cristiana. Pero la posmodernidad trajo el hedonismo y lo colocó, ¿no es cierto?, ahí como un ícono, ¿cierto? Ahí tenemos. Vámonos a otro ícono, o Dios, o semidios, que podríamos decir, ¿no es cierto?, de la posmodernidad. Y es el relativismo. El relativismo, en palabras muy sencillas, es todo relativo, nada es seguro. Y recordamos con aquellos que estuvimos en el seminario hace ya tantos años, años 74, 75, 78, 79, ¿no es cierto?, hasta el 80, algunos estudiando, ¿no es cierto?, recordamos que llegó alguien con la novedad de esa época, era la ética de situación. El situacionismo, justamente parte de la posmodernidad. Es decir, actuar de acuerdo a lo que me conviene, a lo que me resulta provechoso. Por lo tanto, no hay nada absoluto, no hay nada determinante, no hay ninguna cosa que rija tu vida, no hay principios, no hay valores, no hay ninguna cosa que te rija. Y entonces, el situacionismo que llegó, ¿no es cierto?, como una novedad, nos entregaron el libro, nos dijeron, estudie, se llama Ética de la Situación. Y nosotros lo estudiamos y nos dimos cuenta, en ese momento, con las pequeñas herramientas que teníamos, que era algo completamente antibíblico. No podía enseñársele a un cristiano que actuara de acuerdo al momento, o de acuerdo a las conveniencias, o de acuerdo a cómo la situación le fuera más favorable o menos favorable al que está enfrentando. Entonces, esto se llama relativismo. Y el relativismo es parte de esta posmodernidad. Todo es relativo. Nada es determinado. Todo se está realizando, todo está en proceso. Nada es firme, nada es seguro. No hay una roca firme sobre la cual edificar nuestra casa. Todo está movedizo. En cualquier momento algo está y después no está, porque es relativo. El relativismo. Ahí tenemos entonces 3. Hagamos un pequeño repaso. Y antes del repaso, hagamos un alto entonces con una de estas hermosas alabanzas que estamos escuchando.
Una vez más Él es el Rey. 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 Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono en el cielo es. Él es el Rey que viene, se pueda llevar. Oh, tú eres Rey, Señor, y te confesamos, Rey y Señor de nuestras vidas. Te pedimos que tomes el trono que pertenece a ti en nuestro corazón, Señor. Tómalo. Volvemos entonces a retomar esta reflexión sobre el profeta Jeremías, capítulo 2, versos 1 al 13. Estamos diciendo que la apostasía en este tiempo se nos presenta en este siglo XXI, ¿no es cierto?, como un nombre llamado la posmodernidad, que trae varios dioses, íconos, dioses que son de esta época, y que muchos los siguen en forma religiosa o en forma no religiosa, pero los siguen. Están fascinados. Lo que nos preocupa a nosotros no es la gente, lo que le pasa a la gente, sino que lo que le está pasando a nuestros hermanos, a la gente cristiana. Y cuando le decimos apostasía, es cuando el cristiano abandona lo que es suyo por otras cosas. Dijimos que había exitismo, había hedonismo y relativismo, ¿cierto? Ese es el resumen. Avancemos unos 2 o 3 más. Hay muchos, podemos estar toda la noche, pero la idea no es aburrirlo. Pongamos unos 3 más. Dijimos relativismo, dijimos hedonismo y exitismo. Bueno, una de las características de este tiempo, y se hace bastante énfasis en esto, yo diría que hasta diabólico, podríamos decir que es diabólico, es el individualismo. Es decir, todo lo resuelve la persona, y la persona es el centro. Es decir, la posmodernidad apunta a que el individuo resuelve por sí mismo las cosas, sin la ayuda de otro, inclusive prescindiendo muchas veces de la familia. Todos vemos cómo la familia se está en estos días cercenando, cortando, fraccionando. Es un plan diabólico, yo lo diría, porque implica dejar a la persona sola. Tú te la arreglas solo, el individualismo. Y entonces el individualismo está carcomiendo las iglesias, porque mucha gente prefiere estar en su casa, la gente prefiere ver televisión, la gente prefiere colocar un video, la gente prefiere hacer cosas en su casa y no participar en comunidad. La vida en comunidad, la vida comunitaria, el congregarse, el ser parte, ¿no es cierto?, de una congregación, está siendo afectado por la posmodernidad, por el individualismo. Si tú lo puedes hacer solo, entonces no necesitas a los otros. Si tú puedes orar solo, si tú puedes leer la Biblia solo, si tú puedes adorar solo, no necesitas estar en comunidad. En otras palabras, no necesitas la iglesia. En cambio, Jesús dijo, donde hayan 2 o 3, allí estoy. Entonces, la promesa de su presencia, de sus bendiciones, es sobre un grupo, aunque sea pequeño.
Y esto nos lleva a que el valor cristiano de trabajar en comunidad, de hacer cosas en coinonía, de hacer cosas en comunión, está siendo relegado por el fuerte individualismo de este tiempo. Y ese individualismo no es una cuestión de opciones, sino que es una influencia de esta sociedad posmoderna donde se lleva a los extremos de hacer competir a la gente. Entonces, la competencia que hay, incluso se llevado al mundo, ¿no es cierto?, evangélico, en la iglesia, en los pastores, es terrible ver el grado de competencia, de competitividad que hay entre los pastores. Se ha perdido eso de trabajar en conjunto, de apoyarse. Eso tenemos que recuperarlo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que recuperar, porque esta apostasía que estamos viviendo se manifiesta también en la forma de individualismo, de hacer todo de manera individual, de hacerlo todo aparte, de no favorecer el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, el trabajo en comunidad. Es decir, el planteo, cuando uno establece una iglesia, cuando uno planta una iglesia, es poder juntar personas que pueden ser muy diversas para que trabajen en conjunto, sean una comunidad. No solo vengan a adorar y a leer la Biblia, sino que se transformen en una verdadera comunidad. Ese es el propósito de Dios, estar en comunidad. Entonces, este es el individualismo. Pero también tenemos otro elemento que pega muy fuerte en lo que es la vida de iglesia y que también es parte, ¿no es cierto?, de todo consecuencia de apostasía que ataca a la iglesia. Y es el emocionalismo. Lamentablemente, nuestras iglesias, nuestras comunidades cristianas están cayendo en lo que es el emocionalismo. Es decir, transformar la vida cristiana en un sentir. Y entonces uno descubre que las personas se salen de la iglesia, se salen de su comunidad, porque no sintieron algo, porque como que no está pasando nada. Cuando verdaderamente a veces eso depende de nosotros, depende de cuál es la actitud que traemos, de qué manera nosotros venimos a incorporarnos a una iglesia. Como decíamos antiguamente con los evangelistas antiguos, se decía, el avivamiento comienza primeramente en mí. Yo no puedo esperar que los demás estén avivados si yo no lo estoy. Entonces, ahora, mucho de ese que siento o no siento ciertas cosas depende de mí mismo, depende de lo mal que ande, depende de las trancas, como se dice, que ande trayendo yo, depende de la actitud, digamos de otra manera, con la cual yo me ingreso a un grupo. Si voy con una actitud de desconfianza, si voy con una actitud de miedo, si voy con determinadas actitudes, lo más probable es que no voy a sentir nada. Y entonces después yo voy a culpar al pastor o al líder o a la iglesia de que aquí no pasa nada. Entonces el pastor tiene que transformarse en una especie de payaso para hacer show, para que la gente sienta algo. Y si no siente nada, se sale y va a otro lugar donde el show esté mejor, donde digamos estén entregando otro tipo de eventos, quizás den hasta un cafecito, den algo, no sé, pero estamos transformando la fe en emociones. Es decir, estamos colocando primero el carruaje de los sentimientos y al final el de la fe, cuando tiene que ser al revés. Yo no quiero decir que no tengamos sentimientos, pero en un tren adelante tiene que ir la fe. Lo primero que tenemos que exaltar en nuestras comunidades cristianas es la fe, no lo que yo siento. Primero lo que yo creo, cuál es mi fe. Primero. Y atrasito viene lo demás. Después vienen las emociones, los sentimientos, la racionalidad, lo que pienso, etc. Pero no podemos colocar el emocionalismo, las emociones, los sentimientos. Porque de esa manera estamos traicionando lo más esencial, que es nuestra fe. A veces puedo no sentir nada, pero yo sé que Él está presente. ¿Por qué yo sé que está presente? Porque yo creo en sus promesas, porque tengo fe. Es lo primero. Lo esencial es la fe. Después vienen los sentimientos. Ahora, si quieres llorar,
quiere alabar, quiere cantar con gozo, con alegría, no sé, pero ese sentimentalismo o emocionalismo viene en los carritos de atrás, no lo pongamos por delante. Entonces ahí tenemos otro elemento que batalla contra los cristianos y que hace entonces que los sólidos principios y los valores de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo se van diluyendo, porque me imagino que el pastor, por querer tener más miembros, tener más gente, lamentable que algunos dependen de eso, del diezmo y otras cosas. Felizmente nuestra iglesia en los estatutos establece que no todo lo que se recaude para levantar la obra, no levantar los bolsillos del siervo. Entonces, estos pastores que dependen, ¿no es cierto?, de las monedas que caen, de las monedas o de los billetes que caen, tienen que hacer muchas cosas extrañas para que los hermanos, los feligreses, no se vayan y sientan. Bueno, lamentablemente es así y es parte de la posmodernidad, pero yo le llamo también la apostasía. Son formas de apostasía, son formas de alejarse del Dios verdadero y de practicar una religiosidad que no tiene que ver con la fe en el Dios auténtico y verdadero. Bueno, y para finalizar este ciclo ya de elementos de la posmodernidad que yo considero que atentan contra la iglesia, y por eso la vemos muy empobrecida, muy pálida en este tiempo, el sincretismo, que puede tener muchos nombres, pero yo le llamo sincretismo, es la mezcla de la fe cristiana con una cantidad de otras expresiones religiosas o pseudo religiosas que hay en este tiempo, en el cual entonces no solo la gente posmoderna que no tiene religión o que tiene pseudo religiones o que tienen formas esotéricas, ¿no es cierto?, formas extrañas, místicas, para sentirse mejor, sino que también muchos cristianos de iglesias en el transcurso de este tiempo pasando por las iglesias, hemos podido observar que mezclan la fe cristiana con una serie de otras expresiones, entre las cuales están, ¿no es cierto?, las supersticiones, el ocultismo, que ahora ya no es ocultismo, porque antiguamente le llamábamos ocultismo porque se hacía en forma oculta. Nosotros sabíamos que había una persona que veía la suerte, que tiraba las cartas o que hablaba con los muertos. Sabíamos, pero no se le veía, era algo oculto, la gente iba escondido a consultar. Hoy en día no, hoy en día ese ocultismo está en todas partes y está en forma pública, está en la televisión, está en todos lugares, está en las ferias, en todo lugar están los agoreros, los adivinos, los brujos, etcétera, etcétera. Está, como compartíamos con uno de los siervos hoy día, está el regresionismo, aquellos que a través de un sistema, ¿no es cierto?, hacen regresar a la persona hacia atrás. Está consultar a los muertos, hablar con los muertos. Está muchas de estas cosas que se dan por la televisión, que se dan por las redes sociales, y que los cristianos que no tienen una fe sólida, entonces dicen seguir creyendo en Jesús, dicen seguir creyendo en el Señor, dicen seguir siendo evangélicos o pertenecientes a una iglesia, pero consultan este tipo de cosas y la mezclan con su fe. Y esto se le llama entonces un sincretismo. ¿Qué puede salir de esta mezcla? ¿Qué puede salir de este sincretismo? Algo totalmente desviado, que no tiene que ver con la fe. Entonces, preguntémonos a nosotros, ¿qué dirá el Señor? Y vamos a encontrar la razón a esta palabra de Jeremías. ¿Cómo es posible, dice el Señor, ¿no es cierto? Aquí dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Cómo es posible que mi pueblo, que mis hijos, eso dice el Señor, entonces vaya tras estos ídolos? Claro, en Canaán, las religiones cananeas eran ídolos, ¿no es cierto?, como Baal, Acera, Toret, que eran unas imágenes grandes, tremendas, y ahí eran unos grandes desfiles, carros alegóricos. Hoy en día esto
se nos presenta a nosotros de otra manera, ¿no es cierto? Pero es un mercado igual, que tiene una mercadotecnia que tiene mucha publicidad y que también es atractiva y grata a los ojos de la gente. Por lo tanto, no es que los cristianos hoy vayan y se inscriban en nuestra religión, sino que hacen una mezcolanza. Ellos consultan y siguen estos dioses de la posmodernidad y siguen yendo a la iglesia. Entonces ellos van influenciando a otros. Y entonces nuestra fe se está adulterando, el evangelio se está adulterando. Es como cuando a la leche tú le echas agua. Entonces ya no es leche con agua. Entonces, reafirmamos este estudio de Jeremías en este día de hoy como el estudio del capítulo 2. Y a la vez, queridos hermanos, amigos que se conectan y que se han ido conectando, el día martes vamos a profundizar en el tema de la posmodernidad y con otras citas bíblicas también vamos a seguir hablando de la apostasía, martes y jueves. El sistema que usamos entonces es que el día domingo se entrega el estudio de un capítulo y día martes a las 7 de la tarde y día jueves a las 7 de la tarde profundizamos acerca de los alcances de este estudio de la Biblia en relación con lo que vivimos nosotros ahora. Conozco personas que andan vaticinando cosas para el futuro. Yo no me preocupo de eso. Yo me preocupo de lo que hoy está ocurriendo. Porque hemos sido llamados a predicar hoy el Evangelio, en este contexto, en estas situaciones. En el futuro serán otros, nuestros discípulos, que van a predicar a las otras generaciones. Nosotros nos corresponde ahora, en este tiempo, hablar a la gente de nuestro tiempo. Como lo dije al comienzo de este estudio, no tenemos el deseo de hacernos famosos, ni transformarnos en alguien que tenga miles de likes. Creo que muchos de estos estudios, es más, hay mucha gente que no le va a gustar. Muchos religiosos, muchos líderes de iglesia quizás no se van a sentir identificados y se van a sentir molestos. Pero la idea es que estos estudios no tienen la finalidad de hacerse famosos, ni hacerse gratos, ni agradables, ni tener éxito, sino que tienen la única finalidad de entregar la verdad de Dios, la verdad bíblica, la palabra de Dios que permanece para siempre. Bueno, les invitamos a tener una palabra de oración para finalizar entonces este estudio de hoy. Gracias, Padre Santo. Te damos, Señor, por los que han escuchado esta palabra, por los que han escuchado la palabra de esta profecía de Jeremías, Señor, y queremos que esta palabra haga eco en el corazón. Y si hay alguien que se siente tocado, hay alguien que siente que no es correcto, estamos dispuestos, Señor, a recibirle, estamos dispuestos a escucharle. Pero sobre todas las cosas, queremos sacar a muchos de la confusión y del error. ¿Y qué es lo mejor sino tu palabra, Señor? Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas, nuestras familias, bendice a todos los auditores. Te lo rogamos no por mérito nuestro, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. No te quiero fallar. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos.